Las 9:15 de la mañana, es un placer recibir al coordinador de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, aquí en Arriba Gente. Buen día, Martín, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, bienvenido. Hemos tenido unos cuantos problemas entre ayer y hoy en la producción de Arriba Gente, porque tuvimos, inclusive ayer, como invitado a Sixto Amaro, de ONASPU, por el tema de que muchísimos jubilados y pensionistas están quejándose por el hecho de que no han podido renovar sus préstamos en el BPS. Entonces, ¿qué sucede? Por la nueva reglamentación de la cantidad de dinero, del porcentaje que tienen que recibir por la llamada inclusión financiera, se han encontrado con la dificultad de renovar préstamos porque evidentemente no reciben esa cantidad al año 2017, que creo que se sitúa en un 45%. Sixto nos comentaba que es una escalera que llega incluso hasta el 50% del nominal. Bueno, entonces esto ha generado tal vez algo que en su momento no se había medido, no se había cuantificado, a propósito de lo que también Sixto definió como una calecita, que también los jubilados y pensionistas tienen mucho en esa situación de ir sacando un préstamo, de tapando un bachecito acá, un bachecito allá y renovándolo, pero que ahora se encuentran con esta dificultad. ¿La habían visto? ¿Se podía olfatear de alguna manera que esta dificultad se iba a generar? A ver, este es un tema que es previo a la inclusión financiera, ¿no? Y es bueno de alguna manera hacer un poco los antecedentes porque para contextualizar las distintas medidas que se fueron tomando. Históricamente en Uruguay teníamos un problema, y es que muchos trabajadores, muchos pasivos, comprometían prácticamente todo el sueldo, con descuentos, con retenciones, y cuando llegaba el momento de fin de mes de cobrar el sueldo, algunos trabajadores, algunos pasivos no cobraban, otros quedaban debiendo. Esta era una situación que precisamente generaba una dinámica muy perversa, porque las personas se iban endeudando, iban generando retenciones, y cuando llegaba el momento de cobrar su sueldo no cobraban nada. Esto tuvo un primer cambio en el año 2002. En ese momento, en el medio de la crisis importante que tenía nuestro país, se estableció un mínimo de un 30%. Que se le llamó en su momento el intangible, pero en definitiva lo que significa es que todos los trabajadores, todos los pasivos, al menos cuando llega el momento de cobrar sus ingresos, tenían que cobrar un mínimo de un 30%. Y esto apuntaba a ir generando condiciones para que, bueno, en definitiva, esa lógica perversa que uno comprometía su sueldo totalmente antes de poder cobrarlo, se fuera cambiando. Y eso funcionó y de alguna manera ese 30% desde el 2002 hasta que se aprobó la Ley de Inclusión Financiera estuvo vigente. De todas maneras, en la propia discusión parlamentaria sobre este tema, se valoró que ese 30% era un porcentaje insuficiente, o sea, que una persona comprometiera automáticamente, porque no tenía forma de revertir esas retenciones. Más de la mitad de su sueldo parecía un elemento que no era positivo. Y por lo tanto se resolvió iniciar un proceso muy gradual de corrección de ese porcentaje. Ya no fue el salto del 0 al 30 como se hizo en el 2002, sino que se estableció aumentos graduales y paulatinos de 5% por año hasta llegar al 50%. Es decir, bueno, de alguna manera iniciemos un proceso lento y gradual que asegure que todos los pasivos, que todos los trabajadores al menos cobren la mitad de su sueldo al momento de cobrar sus ingresos. Y este proceso se fue dando y pasamos del 30 al 35, del 35 al 40, y a partir del 1 de enero este porcentaje se ubica en el 45%. A partir del próximo 1 de enero se va a elevar al 50% y ahí culmina este cronograma de aumento. Nos parece que es un proceso sano que va en la dirección de defender que es importante preservar digamos, al menos la mitad de los ingresos de los trabajadores y los jubilados, de forma tal de que se pueda ir generando una dinámica sana en cuanto al funcionamiento de la finanza del hogar. Para precisamente contemplar estas situaciones fue que se hizo de manera gradual, ¿no? Con aumentos, con escalones pequeños del 5%, que de alguna manera lo que hacían era minimizar estas dificultades. Es posible que en algunos casos se presenten situaciones en las cuales
uno ve reducido el porcentaje que puede renovar de un préstamo, pero bueno, de alguna manera se trata en todos los casos de porcentajes pequeños que entendemos nosotros que no generan una dificultad insalvable y que de alguna manera nos va conduciendo hacia una economía doméstica más sana, ¿no? Con menores niveles de endeudamiento y menor compromiso firme del salario, que en definitiva generaba situaciones bastante inconvenientes para muchos hogares. De todas maneras es comprensible, Martín, que para aquellas personas que se han encontrado con esta dificultad, muchas de ellas además sin haber seguido o entendido, hay que decirlo claramente, cómo se informó en su momento que iban a venir esta paramétrica, por decirlo de alguna manera, gradual. Es decir, mucha gente se sorprendió, más allá de que aquí no le asiste a las autoridades falta de información, sino que de repente a veces es un tema de comprensión de lo que nosotros también, los mismos comunicadores, estamos diciendo. La realidad es que hay mucha gente que en este momento no puede acceder a esos préstamos y lo que menos entiende que esto es una inclusión financiera. Es decir, siento como que el mensaje es: lo estoy haciendo por tu bien. Lo estoy haciendo por tu bien, porque estoy saneando tu economía, porque te estoy ayudando a mejorar. Ahora no lo ves. Claro, la gente ahora no lo ve, ahora se queja. No, pero que no es una actitud paternalista, ¿no? Es decir, acá hay una larga tradición que viene de décadas que hace que el salario sea inembargable. Es decir, ese es un valor que para los trabajadores es muy importante. Es decir, de la época en las cuales las relaciones entre el empleador y el trabajador eran bastante menos civilizadas y con mucho menos nivel de derechos de lo que tenemos hoy, se estableció que el salario era inembargable. ¿Qué quiere decir que el salario es inembargable? Es que nadie me lo puede comprometer. Nadie puede decirme, bueno, este salario que tú tienes derecho a cobrar o esta jubilación que tú tienes derecho a cobrar, yo te la saco. Acá se lo está comprometiendo uno mismo. Entonces, sí, pero digamos, es mi salario. Sí, pero siempre, en definitiva, cuando digamos, lo que implica es comprometer los ingresos corrientes de los trabajadores. Y por lo tanto, es una excepción a ese criterio general de la inembargabilidad del salario. Digamos, esto no quiere decir que uno no pueda tener un crédito. Lo que no puede tener un crédito, que me lo cobren directamente del salario. Y por lo tanto generemos condiciones para que, bueno, si es necesario uno pueda tomar un crédito, pero que no esté comprometiendo los ingresos, porque eso es una decisión que no tiene marcha atrás. Digamos, acá hay una mecánica que es: yo solicito este préstamo y me lo sacan del sueldo, pueda yo pagar o no. Porque habitualmente cuando alguien se endeuda y eventualmente tiene una dificultad, un mes concreto, se me generó un imprevisto y yo no dispongo del dinero para pagar ese mes, tengo la posibilidad de decir, bueno, este mes no pago y pago el mes siguiente. Tengo flexibilidad. Todo lo que son retenciones directas del sueldo implican que yo no tengo poder de decisión sobre esa cuota. Automáticamente me la sacan independientemente de lo que me haya sucedido. Entonces, repito, entendemos que no es un mecanismo bueno para digamos, basar el acceso al financiamiento. Entonces, generemos condiciones para que se pueda acceder al financiamiento, pero que no esté comprometiendo los ingresos corrientes que tienen tanto los trabajadores como los jubilados. ¿Qué condiciones más específicamente? Y bueno, de alguna manera, es decir, el poder comenzar a acceder a tener acceso a los servicios financieros, es decir, poder tener una cuenta, poder acceder a un instrumento de dinero electrónico, va generando digamos, una proximidad a las instituciones que otorgan créditos que nos permiten acceder al crédito en mejores condiciones. Porque cuando hablamos de inclusión financiera, nosotros decimos, uno de los pilares, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con el derecho a acceder a un conjunto básico de servicios financieros. ¿A qué nos referimos? Servicios de pago, instrumentos de ahorro, crédito. La realidad es que, en general, los uruguayos no era que no pudieran acceder al crédito, sino que accedían al crédito en muy malas condiciones, teniendo que afrontar costos, tasas de interés muy elevadas. Por lo tanto, de lo que se trata es de ir generando condiciones para que ese acceso al crédito se dé en condiciones y en tasas más reducidas. Y para eso se han generado instrumentos a nivel de la Ley de Inclusión Financiera, como es el crédito de nómina, pero también la mecánica de comenzar a ser un sujeto vinculado al sistema financiero que de alguna manera generan condiciones para poder acceder en mejores condiciones al crédito, en particular en mejores condiciones de tasas de interés, ¿no?
Ayer cuando recibimos acá a Amaro, otra de las observaciones críticas que hizo al proceso, digamos, de inclusión financiera es la escasa disponibilidad de cajeros, ahora que la vida empieza a pasar mucho más por los cajeros que antes, en algunos puntos del país, en localidades del interior, y sobre todo el problema que eso supone para la gente de cierta edad por la cuestión de los desplazamientos, por cuestiones naturales. Inclusive acá podríamos agregarle hasta experiencias personales. Hoy uno va a un cajero y se encuentra con mucha más gente que antes, inclusive los desperfectos técnicos también son más comunes porque son aparatos mucho más usados que hace un tiempo. ¿Hay un plan que implique mayor descentralización, mayor presencia en el territorio de estos terminales que son necesarios? Sí, sin duda. Pero dos precisiones previas. Primero, en el caso de los jubilados y los pensionistas, que ya venían cobrando su jubilación y su pensión previo a que se reglamentara la ley de inclusión financiera, no se cambia absolutamente nada. Si quiere seguir cobrando en efectivo, lo va a poder seguir haciendo. Esto, digamos, para transmitir tranquilidad y compartir toda la información con, en particular con este colectivo tan importante que son los pasivos de nuestro país. No hay ningún cambio en las reglas para los quienes ya tenían una jubilación o una pasividad en forma previa. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es, de nuevo, de procesos graduales. Esto incorpora, y lo va a incorporar a partir del próximo 1 de mayo, a las nuevas jubilaciones, ¿no? Entonces, es un proceso gradual. Segunda precisión, porque en la pregunta también había alguna referencia a las localidades más pequeñas. Las localidades más pequeñas, de menos de 2.000 habitantes, tampoco se incorporan ya a este proceso. El que lo quiera hacer lo puede hacer, pero no se genera digamos, la obligación de incorporarse al pago a través de medios electrónicos, precisamente porque estamos trabajando en un plan, en un programa para extender los puntos de extracción de efectivo en todo el territorio nacional. En particular, en las localidades de menos de 2.000 habitantes. En las próximas semanas vamos a estar anunciando, conjuntamente con la OPP y con ANDE, un conjunto de iniciativas que apuntan precisamente a llegar en todas las localidades, en una primera etapa de entre 500 y 2.000 habitantes que hoy no cuentan con punto de extracción de efectivo, a poder brindar ese servicio. Y no solo punto de extracción de efectivo, sino también la posibilidad de tener lugares donde uno pueda pagar servicios, porque las pequeñas localidades hoy no solo tienen problemas para acceder al efectivo, tienen problemas para pagar una factura. Yo tengo la factura de la UTE, del agua, y muchas veces en las localidades más pequeñas no tengo dónde irla a pagar. Si yo puedo tener acceso a un medio electrónico, voy a poder pagar esas facturas por medios electrónicos, pero al mismo tiempo estamos promoviendo que esta estrategia para llegar con puntos de extracción de efectivo también implique llegar con puntos en los cuales yo pueda ir con la factura si quiero presencialmente y pagar esa factura. Por lo tanto, es una política que apunta a extender e igualar el acceso a este conjunto de servicios, incluidos los de servicio de pago de factura y extracción de efectivo, a todas las localidades en esta primera etapa, decíamos, entre 500 y 2.000 habitantes, que es donde tenemos alguna dificultad. Con respecto a esto de Martín, una precisión muy cortita. ¿Son conscientes también de las dificultades que se generan en aquellos lugares que tienen una afluencia turística muy importante, solamente en los meses de enero y febrero, y que dificultan, digamos, la vida de la gente que está todo el año allí y que de repente no cuenta ni con los cajeros, o los cajeros limitan la cantidad de extracción? Lo digo por experiencias personales. Para quien va a veranear en el departamento de Rocha y cercano al Chuy, sabe que independientemente de la existencia de los cajeros, limitan la cantidad de dinero que se puede sacar. Son interminables colas. ¿Por qué? Porque hay una afluencia que no es normal para el resto del año. Allí no se puede pensar en alguna situación que para la gente que es la que vive no tenga que estar viviendo situaciones complejas como es la de no poder sacar la cantidad de dinero que necesita, etcétera, etcétera. Acá, digamos, tenemos que ver, nosotros tendemos a tratar de ver el vaso medio lleno, ¿no? Y acá, en primer lugar, ha habido avances muy importantes, no solo en las zonas turísticas, sino en todo el país, en lo que tiene que ver con puntos de extracción de efectivo, incorporando a las redes de pago. Hoy Hábitat y Red de Pagos, por ejemplo, en el caso del Banco República, operan como un cajero. Entonces, cuando uno piensa en la red de cajeros, realmente ha habido una expansión muy importante, y ya no con dispositivos que, por ejemplo, para las personas mayores de repente muchas veces son un poco complejos, sino decir, bueno, en las propias locales de cobranzas de Hábitat y Red Pago yo puedo ir a cualquiera de los locales y retirar con la tarjeta de débito Red Grow, y también los bancos privados están en proceso de extensión hacia esa modalidad. Por lo tanto, se han multiplicado mucho estos puntos de extracción de efectivo. Se ha trabajado, por ejemplo, para que, y en particular en Rocha, es un caso muy común, otros comercios también brinden este servicio.
hay supermercados, hay cadenas de supermercados que brindan el servicio de extracción de efectivo. Y también que otros comercios, cualquier comercio que acepta medios electrónicos pueda operar con lo que en el mundo se conoce como el cashback, que es la posibilidad de, cuando yo hago una pequeña compra con tarjeta de débito, poder obtener un vuelto, digamos que es como si yo pagara con un billete de 1000 y me devuelven 500 pesos, 600 pesos, bueno, pequeñas cantidades de efectivo que lo puedan retirar en cualquiera de estos comercios. Y el otro punto que es fundamental es ver cómo se expandió la cantidad de comercios que aceptan medios electrónicos. Yo, compartimos departamento de veraneo. A ver, a veces, digo porque a veces desde un lugar puede no conocerse. La Paloma, por ejemplo, es impresionante cómo ha aumentado la cantidad de comercios que aceptan medios pero electrónicos. Hay comercios que, no voy a mencionar, pero que son supermercados y que sí dicen que tienen la extracción de efectivo y uno va y depende del dinero que tienen en ese momento en la caja. Y si se gana 2.000 pesos a veces es mucho. Es decir, no es una solución. Son todos... Pueden de repente decir, no, pero yo tengo este puesto para... Y yo puedo mencionar que cada vez que voy, y he ido muchas veces... No, venite dentro de un rato, no, tenés que venir más temprano, capaz que de mañana. Más la tarjeta de débito para pagar directamente. Pero no, digamos, a veces hay dificultades. Hay dificultades, sin duda. Ojo, y es entendible que es puntual, es en los meses de enero y febrero. Supongo que marzo, abril, mayo y junio no se genera eso porque está la población habitual del lugar. Estamos hablando de una afluencia de ¿qué? De argentinos, brasileños, el atractivo de los free shop que muchas veces tiene el Chuy para muchos de los que veranean en la costa rochense. A ver, es atípico, pero yo hablo del que vive todo el año que dice, ¿por qué me tengo que fumar esto? Ahora, se me ocurre una precisión o una pregunta aportándole a lo que decía Humberto. ¿Qué incentivo tiene el supermercadista o el pequeño comerciante chico para poder para poder prestar dinero, o mejor dicho, entregar dinero como lo hacen los cajeros? Porque también de repente ahí hay una clave para que no pase esto de que de repente yo voy y no tienen el efectivo necesario como para poder darme. Claro, que lo mismo nos puede llegar a suceder en un cajero, ¿no? Podemos ir a un cajero y que no tiene efectivo. Pero es menos frecuente. Depende del momento del mes también. Digamos, son todos aspectos que hay que seguir mejorando. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, hemos mejorado muchísimo, queda muchísimo por mejorar. Pero en el caso concreto de la pregunta, cuando la modalidad es los retiros de pequeñas cantidades de efectivo, que esto abarca cualquier comercio, ahí el incentivo, la motivación del comercio es poder reducir el efectivo que tiene en la caja, que es un problema y es un riesgo. Y al mismo tiempo es también un llamador para que un cliente vaya y compre. En el caso de los supermercados u otras cadenas que ofician como lo que se conoce como corresponsales financieros y que nos permiten hacer extracciones de montos más elevados. Bueno, en ese caso, eso es un servicio que le genera un ingreso al comercio. Es decir, la institución financiera que llega a un acuerdo con ese supermercado para que actúe como corresponsal financiero, le paga una comisión por brindar ese servicio. Y también ayuda a que el comercio reduzca el efectivo también, porque muchas veces es un problema para los supermercados tener tanto efectivo encima y muchas veces también es un costo tener que trasladar ese efectivo luego hasta la institución bancaria para depositarlo. Es decir, en algunos casos con blindados, con guardia de seguridad. O sea, tiene una serie de beneficios y es un servicio más que le brindan a sus clientes, ¿no? Hay que decir que obviamente casos hay muchos. Y obviamente es una avalancha de reclamos, porque cada uno habla del reclamo a nivel personal. De todas maneras, esto está bueno dar el caso puntual para hablar de cómo se viene trabajando en este sentido, porque yo también he recorrido varios puntos del país y hay lugares que son fundamentalmente turísticos que no aceptan tarjetas de débito ni de crédito. Recién un televidente desde Termas de Guavillú está aprovechando la presencia de Martín Valcorba para decir, trasládenle que estoy en Termas de Guavillú y aquí en Termas de Guavillú no aceptan ni débito ni crédito, no saben las dificultades que están generando con la cantidad de turistas argentinos que hay. Sí, acá, en primer lugar, recordar que el comercio no está obligado. Ese es un primer elemento, es decir, el comercio, desde el gobierno, de las políticas públicas, se han generado incentivos, condiciones, se ha promovido, se ha facilitado, sobre todo al pequeño comercio se le ha abaratado en forma muy importante el acceso a esta tecnología de pagos electrónicos, pero no está obligado. Entonces, en definitiva, depende del comerciante. Muchas veces la propia demanda del cliente de querer pagar con medios electrónicos va generando que los comercios también se vayan incorporando. Un poco lo que pasó con el Wi-Fi. A ver, digo, sé que no tienen que ver, pero es la elección. Al final el Wi-Fi
termina siendo un elemento que el propio comerciante pone en la puerta diciendo tengo Wi-Fi, porque sabe que a veces los adolescentes condicionan a los padres de entrar en tal o cual restaurante o ir a tal o cual negocio porque ahí tienen Wi-Fi gratis. Y recordemos que en el caso de los restaurantes, por ejemplo, el descuento, la devolución del IVA es del 9% con pagos electrónicos. En cualquier comercio en general es 4%. Y para los turistas, este año la devolución es de la totalidad del IVA. Por lo tanto, hay un incentivo muy grande, sobre todo en zonas turísticas, para que los comercios acepten, porque es el consumidor el que en definitiva, si este comercio acepta y este otro no, bueno, voy al que acepta porque no solo me beneficio de la devolución del IVA. Ahora, en La Paloma tenemos casos de comercios, por heladerías, por decir, sí, ¿no?, que no aceptan. Ahora, en definitiva, bueno, es el consumidor el que decide, bueno, ¿quiero tomar este helado acá o lo quiero tomar en la heladería de al lado? Y bueno, y en función un poco de... ¿Qué hace Martín Valcórba cuando se encuentra con ese problema en La Paloma? Y el maracuyá en esa heladería es muy bueno. Para cerrar nomás, Martín, Humberto, en enero recibimos al presidente de Cambadu. Tenemos poco tiempo, así que precisamos brevedad en esta respuesta, pero no tenemos más nada. Me dicen, ¿cómo van las conversaciones con Cambadu, si es que las ha habido? Porque había en el caso de los pequeños comerciantes algunos reclamos, o por lo menos justificaciones para decir por qué algunos de ellos no se plegaban a la posibilidad de que paguemos en esos negocios de forma electrónica. El viernes pasado tuvimos una reunión con el ministro Astori y la directiva de Cambadu. Estuvimos conversando estos temas. Yo creo que fue una reunión muy positiva. Acordamos constituir un grupo de trabajo para identificar cuáles eran los principales problemas, los principales obstáculos que todavía siguen teniendo los pequeños comercios y trabajar para solucionarlos. Y creo que por ese camino vamos a seguir avanzando. Hay voluntad por las dos partes de ir solucionando dificultades que muchas veces son operativas, ¿no? Es decir, ya a esta altura el costo... Obviamente siempre los comerciantes quieren que sea menor, pero hoy el costo, por ejemplo, de una tarjeta de débito se ha reducido en forma muy significativa. Para un pequeño comercio es virtualmente el mismo que una gran superficie, pero quedan aspectos muchas veces de la operativa, de cómo funciona el sistema, que decidimos constituir este grupo de trabajo para seguir avanzando de forma conjunta. Bien. Martín, muchísimas gracias por gracias estos minutos. Así hemos estado con Martín Valcórba, coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, a propósito de muchos de los temas que hemos estado hablando en los últimos días.